Y hoy vamos a estar entrando a este lindo tema, ¿verdad? Donde los apóstoles van a defender la fe, ¿verdad? Van a expresar y predicar la fe delante de un concilio de los judíos, ¿verdad? Que nosotros conocemos como el Sanedrín. Vamos a ver cómo los apóstoles, aquellos que vieron a Jesús cuando estaba aquí en su ministerio, y supieron, estuvieron ahí, miraron algunos de ellos cuando murió Jesús, pero también no solo eso, pero sino que se les apareció ya vivo otra vez. Santo. Y estos hombres, ¿verdad? Vamos a ver lo que pasa cuando se enfrentan al Sanedrín, ¿verdad? Y yo nomás, como esta porción es un poco larga, nomás quiero leer unos 2 versículos que es parte de la porción. Estamos en Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12. Quiero leer. Vamos a empezar desde el 1, ¿verdad? Para la enseñanza. Pero quisiera leer esto. Y dice: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Voy a dar a mi hermano Walter el privilegio de poder orar para poder empezar esta lección. Amén. Gloria al Señor. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, creyendo, Dios mío, que nosotros dependemos totalmente de ti, Señor, para enseñar, Señor, tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que en tu misericordia, Señor, tú nos des la sabiduría y el entendimiento que provienen de lo alto, Señor, para que no seamos nosotros, sino tu Espíritu hablando a través de nosotros, Señor. Que muchas vidas puedan ser bendecidas en esta tarde, Señor. Que muchas almas, Señor, por fe lo creemos, puedan escuchar este mensaje, Señor, y que puedan venir, Señor, ante Jesús, que es la salvación, Padre amado. Te pido que así nos use, Señor, a nuestro hermano Giovanni, a nuestro hermano Dani, Señor, y a mi persona, Señor, para que seamos ese canal de bendición, Señor, para todo oyente, Señor, y para todo aquel, Señor, que reciban esta palabra, Padre Santo, en el nombre de Jesús, a ti la gloria, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Antes de comenzar voy a dejar a mi hermano que comience, pero quiero rápidamente establecer, ¿verdad?, lo que hemos estado predicando. Voy a establecer el escenario que estamos viendo ahora, ¿verdad? Nuestros hermanos los apóstoles, ¿verdad? Pedro y Juan, estábamos predicando hace unas semanas atrás, que ellos van al templo, ven a un cojo sentado en la puerta, ¿verdad? Y este cojo les pide una limosna. Y no teniendo ellos dinero, ¿verdad?, dice que ellos le dicen a él: míranos a los ojos. Y cuando lo miran, les dice: no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy. Amén. Levántate y anda. Y dice que lo agarra de la mano y lo levanta. Y este cojo empieza a caminar. Como estaba diciendo mi hermano Walter, ¿verdad? Este cojo de 22 años. De hace 22 años, dice. 40. 40 años, perdón. Santo. Hace 40 años, este hombre, ¿verdad?, se levanta, entra al templo, empieza a alabar. Amén. La gente se da cuenta que este hombre era el que estaba sentado ahí a la puerta, los que están en el templo, y van hacia donde están los apóstoles. Y cuando los apóstoles ven que la gente se les acerca, les empiezan a predicar a Jesús. Que Jesús es el Mesías, que Jesús es aquel que el Padre... que el Dios de los padres de los israelitas, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, él lo glorificó, que lo resucitó de entre los muertos, y están predicando a Jesús. Y después, amados hermanos, entramos ahora al capítulo 4, que dice que mientras ellos aún predicaban, los sacerdotes, los saduceos, ¿verdad?, los gobernantes, o sea, la gente era el jefe de los guardias, El jefe de los guardias junto a los sacerdotes y los saduceos se le acercan. Vamos a ver ahora lo que pasa en este escenario. Mi hermano Walter, mi hermano René, Giovanni, Santo. Amén, mis siervos. Yo les bendigo una vez más. Damos gracias al Señor y vamos a ver realmente lo que hace el poder del Espíritu Santo
porque cuando Jesús resucita y asciende a los cielos, Él le deja una promesa que iban a ser revestidos del poder, y todo lo que ellos están haciendo, lo que ya planteó el escenario mi hermano, lo están haciendo en el poder del Espíritu Santo. Estamos viendo una obra poderosa en el ser humano, con dones manifestándose a la plenitud, sobrenaturales. Y ahora, ¿por qué sucede todo esto, mi amado hermano? Porque ellos estaban acostumbrados a tener un religiosismo donde no se movía ni una mosca. Y todo lo que ellos le trataban de servir al Señor era en sus fuerzas, en sus tradiciones, y pensaban que eso era el todo. Entonces ellos no tuvieron muchas veces la oportunidad de ver a un Dios poderoso manifestándose a través del ser humano, pero no solamente del ser humano en sí, sino seres humanos comunes, seres humanos que no se estudiaron, seres humanos que no fueron a una escuela para estudiar. Y vemos estos hombres que como llama la Biblia del vulgo, que del vulgo significa simplemente hombres comunes, ¿sí? O hombres sin letras, que llama a una persona que no alcanzó un grado académico universitario, podemos decir, pero no tampoco que eran analfabetos. Hay que enfatizar en eso. Dios comienza a usar este tipo de hombres. Amén. Eso hay que sorprenderse. Entonces, sin embargo, los religiosos, pues ellos no pueden hacer nada. Ellos teniendo la ley, ellos teniendo todo los privilegios, los rangos sacerdotales y perteneciendo al Sanedrín, no pueden hacer nada, pero sin embargo vemos que aquí hombres comunes comienzan a dar la gloria al Señor como instrumentos, y eso causa celo. Eso causa un poco de envidia, no poco, diría mucho, envidia, al ver que eso están haciendo, porque de nuevo vamos a ver aquí, por causa de sanar y predicar a Cristo, se levantan estos religiosos. Y el verso 1 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos, mi amado hermano, porque aquí vamos a ver quiénes son los que se levantan. Los saduceos, mi amado hermano, ellos eran descendientes en el tiempo de Salomón del sacerdote Sadoc. Y de ahí provienen los saduceos, pero las enseñanzas, las creencias de ellos ellos no creían en los espíritus, no creían en los ángeles, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Amén. Entonces para ellos es algo difícil entender que Pedro está diciendo en su predicación que lo que ellos hicieron era en el nombre de Jesús, y que Jesús vive y Jesús le resucitó, cuando ellos no creen en la resurrección. Pero mi amado hermano, el hecho que a veces la persona, la gente o el religioso no crea, no quiere decir que no es verdad. En eso vamos a enfatizar. La Biblia dice que el necio dice no existe Dios en su corazón, pero más Dios existe. Amén. Entonces hay cosas, mi amado hermano, que porque usted no ha visto o no ha experimentado o simplemente no quiere creer, no quiere decir que no sea real o no sea verdad. Como en este caso vamos a ver que esta gente se levanta empañada o endureciendo su corazón y se levantan contra algo bueno que están haciendo ahí. Aún ya Pedro testifica que no fue obra de él. Pedro no se da la gloria, Juan tampoco se da la gloria. Pedro y Juan están glorificando a Dios, están glorificando a Jesús, al Hijo de Dios, que por obra de Él, a través del Espíritu Santo, ellos están manifestando los dones y están obrando para beneficio de la humanidad. Pero cuando hay un corazón entenebrecido, un corazón duro o un religiosismo dentro de nosotros, queremos seguir de acuerdo a las reglas humanas. Y ahí es donde que causa un inconveniente, porque no somos sensibles a lo que Dios está haciendo. El verso 2 dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Me llama la atención Jesús en la última enseñanza. Él les dice que a muchos de ellos lo encerrarían en la cárcel. De nuevo, se está cumpliendo y dice por causa del evangelio. Y también Jesús añadió, creyendo que ellos hacen bien, sí, creyendo que ellos están peleando a favor del Dios o a favor de una sana doctrina, ellos están yéndose en contra de la obra del Señor, el cual, como están con los ojos espirituales cegados, no pueden experimentar y no pueden ver la magnitud de lo que está aconteciendo, porque se están basando aquí y se están sorprendiendo que viene un hombre que no tiene estudios académicos, que no tiene una preparación como ellos tenían y estudiaban. Mi amado hermano, están haciendo milagros. Y cualesquiera se podría sentir así. Ahora,
quiero enfatizar esto un poquito porque aquí es donde que mucha gente ataca la teología. y quiero enfatizar porque eso es lo que está pasando. La teología, mi amado hermano, es el estudio de Dios, de lo que Dios dijo, de lo que Dios hizo, de lo que Dios ha hecho, porque nosotros no vimos con nuestra vista ocular. Entonces está la teología avanzada, está la teología básica, ¿sí? Y también está la teología inculcada, de que solamente usted repite lo que escuchó, pero nunca se destinó o dedicó a estudiar la Biblia. La teología básica es cuando nosotros llegamos al Evangelio, pues y leemos y lo poco que entendemos aplicamos a nuestra vida. Pero es solamente como cuando usted va al mar y se sumerge solamente los pies, los tobillos, ya hasta puede llegar a nadar un poquito, pero jamás se ha atrevido a sumergirse, a bucear dentro del mar y a ver esas perlas preciosas, esas cosas maravillosas que pueden haber dentro del mar. La teología avanzada, mi amado hermano, es cuando usted se ha sumergido profundamente y por sus propios esfuerzos y mucho entusiasmo ha logrado descubrir y a experimentar visualmente los tesoros que hay en la palabra del Señor. Pero entonces todo aquel que habla la palabra del Señor habla teología, simplemente en diferentes rangos. Entonces a veces lo que sucede es que a veces los hermanos, y estoy haciendo énfasis en esto porque esto estamos hablando, queriendo enfatizar en esta parte. Entonces a veces la gente que predica dice, pues, los teólogos, lanzan a los teólogos, pero no se dan en cuenta que ellos están predicando también lo que los teólogos escribieron. Entonces, a veces hay una contradicción, pero como es una enseñanza, le estoy dando una parte. No, todos los que hablan de los dichos, que hablan de la palabra de Dios, son teólogos, mi amado hermano, sino en diferentes rangos, en diferentes niveles, mi amado hermano. Ahora, ¿por qué le hago un énfasis en esta parte? Porque literalmente Pedro y Pablo, si podemos decir, no tenían una teología avanzada como ellos tenían en el estudio. Entonces, como ellos no tenían una teología avanzada, ellos podemos decir que ellos les menospreciaban a estos discípulos, les menospreciaban a estos apóstoles. Pero sin embargo, mi amado hermano, cuando Pedro y Pablo hablaban como que unos que estudiaron, mi amado hermano, hubieran pedido 100 años de teología. Juan es hermano Giovanni. Juan. Santo. Es algo tremendo lo que nosotros estamos experimentando aquí y se sorprenden de ellos porque estos eran hombres comunes. Al ver cómo ellos expresan, mi amado hermano, trayéndoles desde Moisés, trayéndoles, si es posible, desde el Génesis, cómo les vienen explicando la Escritura, mi amado hermano, eso era algo importante, pero ellos se les olvidaba que por estar ellos en el religiosismo, despreciaron y no pudieron ver al mismo Cristo cuando estaba en la tierra enseñándoles. Amén. Es algo tremendo, mi amado hermano. A causa de eso, literalmente se cumplen las promesas aquí de lo que iba a hacer Dios a través de estos hombres, de estos siervos llamados ya apóstoles, y eso produce un celo bastante grande. Comienza a saltarse porque ellos, imagínense, matan a Jesús y ellos creen que con la muerte de Jesús ya se iba a acabar el todo. Ahí iba a terminar todo lo que ellos, y podían ellos seguir en sus mismas vanagloria, porque ellos se vanagloriaban ellos mismos. Pero no sucede así. Al contrario, aquí comienza de nuevo la etapa de la iglesia, mi amado hermano. Algo que ellos no experimentaron. Ellos ni siquiera podían, les cruzaba por su mente que iba a entrar la plenitud de los gentiles. Y prácticamente es un panorama lo que ellos comienzan a ver y cómo la gente comienza a creer porque Jesús respaldaba todo lo que los apóstoles hablaban con su palabra. Mire lo que dice aquí. Dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Y los hermanos la semana pasada hablaron y enseñaron sobre lo que Pedro predicó ahí en el pórtico de Salomón. Voy a dejar a mis hermanos que acoten un poquito y seguimos. No, muy tremendo lo que nuestro hermano Giovanni está diciendo. Cuando hay estos hombres que Dios usó, hombres despreciados por la sociedad en ese entonces, como decía, los sacerdotes, los fariseos, o sea, había un grupo pues que se levantó en contra de las enseñanzas de Jesús. O sea, que aquí lo más importante es que había como un pleito, o sea, pero el pleito aquí era tanto por el paralítico, pero la segunda era por enseñar la verdad de Jesús, las enseñanzas acerca de Jesús. Qué importante es cuando, hermano Giovanni, siempre cuando vamos a enseñar la verdad de Jesús, siempre va a haber
siempre va a haber esta, ¿cómo se llama esta palabra? Oposición. ¿Cómo? Oposición. Pero lo que me impacta es que no los pudieron detener. O sea, cuando alguien es llamado por Dios a algo, no importa qué es llamado, pero siempre siempre el hombre de Dios tiene que estar firme en lo que Dios le dijo, en lo que Dios ha establecido. Porque si nosotros miramos aquí, hermano Giovanni, estos siguieron predicando y el verso 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Wow, qué importante es cuando una persona es guiada por el Espíritu Santo. Cuando una persona se deja guiar por el Espíritu Santo, siempre Dios le va a entregar la victoria. La palabra hace el efecto. Aquí se cumple, hermano Giovanni, donde Jesús dijo, el Espíritu Santo es el que va a convencer de pecado. Miren, hermano, toda esa multitud que estaba ahí, el Espíritu Santo tomó esa palabra y la llevó al corazón de toda esa multitud, y esas personas pudieron reconocer o pudieron entender acerca de las enseñanzas que Jesús había enseñado, porque los apóstoles siguieron enseñando, siguieron predicando y no los pudieron detener. O sea, siempre el Señor va a estar con aquellos que predican la verdad, con aquellos que enseñan la verdad. No importa lo que se levante en contra de ellos, no importa lo que venga, Dios siempre va a estar con todos aquellos que lleven, que apliquen, que enseñen lo que está establecido en las Escrituras. Entonces, venga lo que venga, nosotros vamos a seguir predicando y enseñando. Amén. Ahora dice el verso 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Aquí había una reunión tremenda, mi hermano. Y todo esto era en contra de lo que estos hombres que decía hermano Giovanni, que no eran hombres estudiados, que no eran hombres preparados, que no tenían un doctorado, un título así, pero eran hombres llenos del Espíritu Santo que enseñaban y que predicaban la palabra del Señor. Ahora dice el 7, no sé si, porque quiero, aquí el 7 dice, y poniéndoseles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. O sea, nosotros miramos cómo se reúnen todo este grupo del Sanedrín, toda la gente que tenía títulos, gente con teología buena. Como decía hermano Giovanni, la teología es buena, mi hermano, siempre y cuando usted vaya con una buena intención de enseñar la palabra, de escudriñar aquellas perlas preciosas que están escondidas, de traerlas a la luz. Ahora, pero me impacta el verso 8. Donde Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Aquí quiero establecer un punto muy importante. La llenura del Espíritu Santo, porque dice que Pedro fue, la llenura del Espíritu Santo es continua, mi hermano. Es continua. Si el Espíritu Santo lo llenó hoy, mañana lo puede seguir llenando, pasado lo puede seguir llenando, porque es continuo, es como una fuente inagotable, mi hermano. Ahora, pero fueron llevados aquí, dice, ante el concilio. Mano, y me acuerda lo que Cristo dijo, mano Giovanni. Aquí mire lo que dijo Lucas, mire lo que Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, porque Pedro no fue un hombre apresurado para hablar, no, él esperó el momento académico para hablar, para darles a entender. Mire lo que dice Lucas capítulo 12, verso 11, y dice, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados, ¿y qué es lo que estamos viendo? Y las autoridades, no os preocupéis como qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Mire, mi hermano, y este hombre lleno del Espíritu Santo esperó el momento y el Espíritu Santo le dio las palabras adecuadas, cómo responderles a estos hombres que estaban en contra de las enseñanzas de Jesús. Mano Dani, aquí hay mucho. Amén, amados hermanos. Es algo bien interesante poder mirar lo que Pedro, poder leer lo que Pedro, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, pudo contestarle a estos hombres. Estos hombres eran hombres, ¿verdad? De respeto, de posición, eran hombres de poder. Recuerden, amados hermanos, que estos hombres prácticamente es lo que nosotros llamaríamos como un senado, como una corte suprema. Porque ellos, hasta un límite, porque recuerde que ellos estaban gobernados por los romanos, hasta un límite ellos eran los que juzgaban al pueblo de Israel.
¿verdad? A los judíos. Ellos eran los que gobernaban, ellos eran los que juzgaban, ellos eran los que arreglaban asuntos legales y todo eso, pero hasta un límite, porque como dije, ellos no podían matar a la gente ni nada, porque como vemos en el relato de Jesús, ellos dijeron, para nosotros es ilegal matar a una persona. Pilato, tú lo tienes que hacer, ¿verdad? Entonces vemos que estos hombres eran hombres de poder. Y por eso es, ¿verdad?, que el Espíritu Santo le da esa autoridad, esa unción a Pedro. Porque Pedro no está hablando con cualquier judío, no está hablando ahora con los que llegaron al templo, está hablando prácticamente con la Corte Suprema. Está hablando con gente que cualquier persona se intimida delante de ellos, porque ellos tienen el poder de echarte a la cárcel o de presentarte ante los romanos para que te maten. Entonces, este hombre, Pedro, un hombre, ¿verdad?, que como estábamos explicando, un pescador. No era un hombre de estudio, no era un hombre de libros, era un hombre de la pesca, sin educación. Pero de alguna manera el Espíritu Santo lo llena con la autoridad, la unción y el poder para poder contestarle a estos hombres. Y mire, hermanos, que hay un detallito aquí. Cuando da lista a la gente que son los sumos sacerdotes, porque recuerde que en esos tiempos no había un sumo sacerdote, sino que se turneaban. ¿Por qué? Porque dicen los historiadores que los romanos no querían que hubiera un sumo sacerdote, temiendo de que él se pudiera hacer como un líder y que ¿me entiendes? Levantara contra el Imperio se Romano. levantaran, hicieron una revolución o algo. So ellos forzaban que se tenía que turnear los sumos sacerdotes. Si aquí ve, hay dos nombres que estuvieron presentes, dos hombres a quien Jesús fue llevado. Anás y Caifás. Son hombres que prácticamente ellos dieron la orden de que Jesús fuera crucificado. Que le pidieron a Pilato, mátalo. Y Pedro lo sabía. ¿Por qué? Porque dice que Pedro siguió a Jesús cuando lo llevaban. Él sabía con quién se estaba enfrentando. Él sabía quién eran estos hombres. Y él recibió poder del Espíritu Santo para poder confrontarlos. Y vamos a ver aquí que ellos le preguntan, ¿en qué nombre tú predicas? ¿Con qué poder tú sanaste a este cojo? ¿Con qué poder estás haciendo? Porque ellos, ¿verdad? Como estamos hablando, ellos piensan que están en el lado de Dios, pensando que estos quizás lo hicieron en otro poder. Por eso ellos están preguntando, ¿en qué poder están haciendo estas cosas? ¿En qué nombre? Entonces, Pedro empieza a contestarles. Y mire, hermanos, que él se les dirige respetuosamente. Una persona solamente porque estamos llenos del Espíritu Santo no le vamos a faltar respeto a nadie. Jesús nunca lo hizo. No vamos a ponernos a pelear con la gente en la calle porque Jesús no lo hizo. Y este hombre Pedro les respetablemente, ¿verdad?, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Aquí empieza. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Les dice, sea notorio, o sea, sepan ustedes, ¿verdad?, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que todos lo sepan, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Le está diciendo a estos sacerdotes, ustedes lo mandaron a crucificar. ¿Ok? Y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Pero aquí les dice, ustedes no se deshicieron de él. Los mandaron a crucificar. Ustedes pidieron a Pilato. Pero tengan en cuenta que él no se quedó en la tumba. Él resucitó. Dios lo resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. No solamente lo crucificaron, pero resucitó. Y no solamente resucitó, pero por medio de la autoridad que Él nos da, este hombre es sano. Por medio del poder de Jesús, por medio de la autoridad, el poder, su Santo Espíritu, este hombre fue levantado de entre los cojos. Para que ustedes sepan, y les dice, mira, sépanlo ustedes, que prácticamente ustedes tienen la culpa que fue crucificado,
en el nombre de Jesús, este hombre que ustedes ven al lado de nosotros está sano. Santo. Qué bueno, mi hermano. Eso mismo es lo que se está anunciando ahora y lo que estamos recordando, mi amado hermano, que fue crucificado. Y buen punto como planteó el hermano aquí. Nunca lo vi de esta manera, pero Pedro tuvo el privilegio de confrontar, Yes. ay santo, de hablar Dios. contra los que mandaron a crucificar a su maestro. Santo. Si lo podríamos llamar espiritualmente, Pedro tuvo la revancha. Yes. I mean, yeah, it's true. It's true. Él huye. ¿Por qué digo la revancha? Porque él huye, es vencido por el temor, niega a su maestro. No, él niega. Y el gallo canta y todos sabemos. Pero en esta oportunidad, el punto especial que usted puntualizó es, lleno del Espíritu Santo, ahora tiene la oportunidad para confrontar la acción malévola que cometieron estos sacerdotes. Y les confronta. Y le dice, ustedes que crucificaron a Jesús, pero Dios lo levantó de entre los muertos. O sea, ustedes hicieron algo, pero Dios hizo otra cosa. Wow. Y le resucitó. Y me llama la atención el 11, porque en el 11 él dice, este Jesús, y explica quién era este Jesús. No era un Jesús cualesquiera. Este Jesús es la piedra aprobada por vosotros, reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y el 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, mi amado hermano. Ellos estaban predicando y enseñando sobre la venida del Mesías, y Jesús de nuevo le viene, Pedro le afirma que Jesús es el Mesías, que Él es la cabeza, mi amado hermano, que Él es la piedra reprobada por vosotros. Él era la piedra que ellos estaban hablando de que Jesús era la base, el fundamento, el Mesías. Pero Jesús era el Mesías, el Dios encarnado, por el cual ellos desecharon y ha venido a ser, dice, la cabeza del ángulo, y ahí enfatiza una doctrina esencial, mi amado hermano, Gloria pentecostal, Yes. que no hay otro nombre, ¿sí? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que pueda ser salvo. Por eso es que nosotros, usted, solamente con decir yo voy a la iglesia y no ha aceptado a Jesús, no ha confesado a Jesús como su Salvador, no hay salvación. Decir que usted pertenece a muchas religiones y no reconoce a Jesús como el Salvador, el Señor, el Redentor de la humanidad, no hay salvación. Es en el nombre de Jesús que Pedro afirma y les plantea, mi amado hermano, lo que es la salvación. Aquí Pedro automáticamente le está diciendo, no es los ritos o las leyes que ustedes están viviendo, es Jesús, y está metiéndose ya y aplicando la gracia. Solamente por creer en el nombre de Jesús y lo que Jesús hizo especialmente, y como estamos hablando, mi amado hermano, y la salvación se ejecuta o se toma validez no solo en la muerte, no solo en el sacrificio, esa era la paga del pecado, lo que él recibió, pero nuestra validez se efectúa, mi amado hermano, en la salvación, es en la resurrección de Jesús. Que ahora hay un hombre que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Ese es el énfasis de la doctrina que Pedro, sin darse en cuenta que él está planteando así, lo da a entender a los sacerdotes y a toda esta gente del Sanedrín. ¿Sí? El 13 dice, Hermano, Diga. antes, perdón, yo quisiera tocar ese mismo versículo, el 12, porque queremos saber entender, amados hermanos, que esta es, como dice mi hermano, la doctrina, una de las doctrinas fundamentales. Solamente en Cristo hay salvación. Y hoy en día, ¿verdad? Se predica que hay muchas religiones, que hay muchas maneras de llegar al cielo, que si tú eres bueno, tú llegas al cielo, que si tú sigas a Buda, tú vas al cielo. Y a la verdad, mis amados hermanos, yo quiero simplemente, cuando dice no hay otra o otro nombre, ¿verdad? La palabra otro me encantó lo que significa en el griego, porque recordemos que la palabra de Dios del Nuevo Testamento fue escrito en el griego. Santo. Y la palabra que significa otro es heteros, ¿ok? Entonces, cuando Pedro empieza a decir no hay otro, no hay heteros, él está diciendo no hay otro, ¿ok? No hay otro tipo de salvación, no hay otra opción para la salvación, no hay otro
otra manera de salvación igual. No hay otra que es de la misma clase o de la misma forma. Jesús es único y es el único que en el cual podemos recibir y obtener la salvación. Pedro aquí está haciendo una exclusividad, que fuera de Jesús todo está excluido. Solamente en Jesús hay salvación. Y tenemos que entender, amados hermanos, que Pedro aquí está una vez más, y me encanta, mi hermano, porque este punto me tocó el corazón. ¿Cómo lo estamos explicando? El mismo Pedro, que viendo a esta gente maltratar a su maestro, que le negó por miedo, porque él sabía que estos hombres podían quizás decir, este es un discípulo de este, también tráiganlo, vamos a crucificarlo. Quizás temiendo por su vida, se fue. Pero ahora los confronta y les dicen, al que ustedes mataron y al que Dios resucitó, solamente en él es la salvación. Solamente él es el Mesías que ustedes están esperando. Ustedes tanto que predican que viene un Mesías y ustedes no lo pudieron ver. En él está la salvación. En él se cumple el Salmo 118, Santo. donde dice que la piedra del ángulo, que ustedes desecharon, ahora es la piedra más importante de todo el edificio. Es la piedra que sostiene todas las cosas. Es el que ahora él es rey y señor. Ahora él es el más importante sobre todos. Y esto para mí, amados hermanos, me toca. Porque llega el tema, ¿verdad? Que estamos hoy celebrando, ¿verdad? O estamos recordando en este día que nuestro Señor Jesús ha resucitado. Y amado amigo que está escuchando, en Él solamente está la salvación. Mi hermano Giovanni, vamos a continuar. Qué bueno, mi amado hermano. Muy buena esa definición. Me llama la atención porque en el 13 él estaba diciendo, entonces viniendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocía que habían estado con Jesús. Aquí me llama la atención, y ya usted definió que iba a entrar en este punto. No, está bien. Aleluya. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque cuando Pedro lanza y da la explicación del plan de salvación, de nuevo estaba haciendo énfasis, él no solamente confronta de una forma irónica a Caifás o a estos sacerdotes, sino le ofrece el plan de salvación. Ese es un punto que estamos viendo aquí. Pedro les está predicando no con la intención solamente de defender quién es Jesús, pero también dejándoles saber que Él es la salvación. Que aún ellos, después de haber cometido el error más grande de crucificar, aunque sabemos que eso era profetizado y tenía que suceder, pero ellos fueron los que llevaron a cabo. Ya. Entonces Pedro ahora les habla y les está dejando saber que aún para ellos hay salvación. ¿Y cómo sabemos eso, hermano? Que Pedro le dijo, podamos ser salvos, incluyendo a todos los que estaban en el cuarto. Correcto, incluyéndose él mismo. Mario Giovanni, ¿puedo explicar algo ahí? Algo muy interesante. Claro. Si nosotros miramos aquel Pedro que iba huyendo cuando llevaban a Jesús, que le seguía de lejos, pero ahora ya, como decíamos ya hace unos momentos, ahora ya lo podemos ver aquí un hombre diferente. Con una convicción que el Espíritu Santo le había dado. Ahí ya no le importaba si lo agarraban, si lo metían a la cárcel. No, mira, ahí a los ojos de Pedro ya le habían abierto completamente. Y como decía nuestro hermano Giovanni, aquí ya le está hablando a gente poderosa de rango político, de todas esas cosas. Ahí ya no tenía el miedo, como nosotros miramos al principio, el que le seguía de lejos. No, ahora está enfrentando a hombres, pero lo está enfrentando, hermano Giovanni, con el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que estaba enfrentando mi amado hermano con doctrina, con palabra del Señor. Nosotros nunca vamos a tener miedo de la inmensurable palabra de Dios. Si usted va a defenderse, queriendo establecer sus puntos, sus ideas, sus ideologías, puede hacerlo, pero no va a tener ser efectivo. Pero cuando planteamos realmente en lo que creemos, que es la palabra del Señor y el poder del Espíritu Santo, mi amado hermano, ese es cuando hay efectividad. Y mire lo que dice el 14, y viendo al hombre que había sido sanado, una señal milagrosa y sobrenatural manifestada a través de los dones del Espíritu Santo. Hay que puntualizar eso. Yes. Estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Mire lo que causó el bautismo en el Espíritu Santo. Autoridad y poder para predicar, en otras palabras, para desenvolver el mensaje, mi amado hermano, de salvación, un poderoso mensaje que manda Pedro, y acompañado de los dones, que es el don de sanidad que se manifestó. Por eso entendemos, mi amado hermano,
que cuando nosotros venimos decimos a todos los hermanos, busque el bautismo en el Espíritu Santo, mi amado hermano, es el preludio para que se abre la puerta para la manifestación sobrenatural de los dones. El quien va a confirmar lo que usted está diciendo, ¿sabe? La predicación. Y aquí vemos estas cosas siguiendo a Pedro. Entonces eso no le está dejando, y dice el verso, dice, entonces les dejaron, el 15, que saliesen del concilio y conferencia entre sí, porque no tenían nada que decirles. ¿Sabe? La predicación, el mensaje de él, más acompañada de, mira, y viendo al hombre de pie. En este caso, de nuevo, estamos viendo lo mismo. O sea, ellos están cuestionando algo, una doctrina, el nombre de Jesús, pero en el nombre de Jesús está haciendo algo bueno. Está un hombre sano, un hombre que pasaba ahí, como dice, dando lástima tal vez a todos esos judíos, pasaba en la puerta del templo, pero sin embargo ahora le vemos un hombre glorificando a Dios, exaltando a Dios. Y de nuevo, mi amado hermano, mire un hombre que cuando es lleno del Espíritu Santo, ¿qué hace? Siempre dar la gloria y el énfasis al que gloria y honra se merece nuestro Señor Jesucristo. Me llama la atención. A mí me recuerda algo aquí, cómo quedaron estos hombres, no tenían, dice, palabras cómo responderle. Y esto me recuerda a mí lo mismo que vamos a ver más adelante cuando Esteban también fue llevado ante el concilio. Dicen que no podían resistir con la sabiduría que hablaba este hombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, mi hermano, eso es lo que da sabiduría, entendimiento. Y nosotros podemos ver estos hombres aquí, podemos ver el hecho de que en el concilio cuando llevaron a Esteban, mi hermano, dice que cuando lo miraron su rostro como que era un ángel. O sea, pero lo que más me impresiona a mí es que esto, porque sucede casi lo mismo aquí. O sea, era gente que sabía de doctrina, que sabía la ley, pero si nosotros miramos a un diácono, hermano, aquí lleno del Espíritu Santo, nos dice que no tenían palabra también cómo responderle, porque la sabiduría que le había dado de parte del Espíritu Santo no podían resistirla. No hallaban palabra cómo responderle, porque como decía mi hermano, cuando la doctrina se enseña con la palabra, con el entendimiento y la sabiduría del Espíritu Santo, siempre va a haber efecto, siempre va a ser el efecto que Dios quiere que haga. Sí, recuerde como hay que entender, el conocimiento y la sabiduría van de la mano. El conocimiento atrae las cosas, el conocimiento, usted puede adquirir muchas cosas, pero la sabiduría las acomoda. La sabiduría sabe entregar y ayuda cómo desenvolver con lo que con el conocimiento se atrae. Mire, tremendas definiciones. Entonces aquí vemos uno de los frutos del Espíritu es la sabiduría también. Eso estamos hablando mucho. Entonces Pedro está entregando un mensaje con poder, con autoridad, que está haciendo un efecto. No se está resaltando él como predicador, sino está resaltando la obra de Cristo Jesús. Porque quiero puntualizar en esta parte, voy a parafrasear ya un poquito, no voy a leerlo del 15 al 19. Ellos entonces deciden, usted sabe, que salgan, que se vayan, no tienen cómo reprocharles, intimidarlos. Pero me llama la atención el 19, dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Pedro, mire con esta sabiduría que le habla, porque ellos temían a Dios, ni siquiera nombraban el nombre de Dios. Tanto temor. Entonces ahora dice, mira, nosotros como hombres, ustedes mismos están diciendo que hay que obedecer a Dios. Y estamos diciendo que Dios lo resucita a Jesús entre los muertos y que por medio de su Hijo nosotros estamos haciendo, juzgad ustedes ahora. Es mejor juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar, y esta es la palabra clave. Bueno, Giovanni, pero mire, antes de pasar ahí, perdón, disculpe. Sí. Me impacta donde los intimidaron. O sea, el enemigo lo que hace es intimidar. Correcto. Pero nosotros miramos la reacción de estos hombres. Sigue leyendo. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Mi amado hermano, no hay intimidad cuando usted sabe quién es, cuando usted ha visto y ha oído personalmente. Por eso es que nuestra vida... una vez alguien refutó cuando yo estaba estudiando el bautismo del Espíritu Santo y confrontó esta parte donde decía pues que no existe tal cosa, y el don de hablar lengua no existe. Dije, hermano, yo creo lo que usted dice, en el sentido de que yo le creo a él, lo que como él cree que es. Pero le dije, yo no puedo negar mi experiencia personal y la palabra de Dios, que es lo más importante. O sea, porque yo busqué lo que la palabra me dice y lo recibí. Entonces, para yo tratar de caer bien al maestro, tenía que rechazar mi experiencia, lo que vi y oí, para estar de acuerdo, para tal vez recibir un aplauso o una palmada. Y aquí vemos nosotros, esto se llama, mi amado, un carácter del hombre, integridad, que aunque pese que están sufriendo, él dice, no podemos dejar de decir de lo que vimos y oímos.
Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Mi hermano Dani. Y aquí, hermanos, o sea, es algo que nos anima y nos exhorta también, ¿verdad? Que nos ayuda a entender, amados hermanos, que si hemos tenido un encuentro verdaderamente con Dios, un encuentro verdadero con Dios, con Jesucristo de Nazaret, y verdaderamente hemos visto la obra del Espíritu Santo en la iglesia, ¿cómo hemos de negarlo? ¿Cómo hemos de dejar de predicar las buenas nuevas de salvación? Como dijo Pedro, ¿verdad? Y a mí me encanta este versículo. ¿Cómo yo he de dejar de predicar lo que yo he visto en mi vida? Lo que yo he oído. Mi vivencia, en otras palabras. Todo lo que yo he vivido, amados hermanos. El cambio radical que ha habido en mi vida, ¿verdad? Cuando me encontré con Jesús de verdad. Ese día, ese domingo, yo me acuerdo, he estado sentado en la banca escuchando las alabanzas, me puse a llorar porque hubo algo en mi corazón que me decía, tú quieres matarte, pero tú tienes una razón para vivir y se llama Jesús. Y desde ese día yo entregué mi vida a Jesús. He predicado la palabra. No porque quiero ser famoso, porque quiero que me pongan en la tele, que yo predique. No, sino porque lo que dice la palabra yo lo he vivido. Lo he visto. He sido usado en los dones del Espíritu Santo. He visto a mis hermanos Giovanni, mi hermano Walter, mi hermano René ser usados en los dones del Espíritu Santo. Yo vi a mi hermano Walter cuando él tuvo su encuentro con Jesús. Yo vi a René, ¿verdad? Cuando él tuvo su encuentro con Jesús. Y yo vi el crecimiento de mi hermano Giovanni. Porque cuando yo me reconcilié con el Señor y tuve un encuentro con el Señor, el hermano Giovanni tenía apenas 1 año de haberse convertido. Y yo pude ser testigo del crecimiento. Amados hermanos, no hay manera, ¿verdad?, de poder nosotros negar lo que hemos visto y lo que hemos vivido. Y yo estoy seguro, amados hermanos, que aunque nos confronten o nos enfrenten, los que nos enfrenten o los que nos confronten, yo sé que podemos nosotros decirle a toda la gente, a todo el mundo, que nosotros no vamos a dejar de predicar. Amén. Porque yo creo en un Cristo resucitado. Yo creo que Dios vino y tomó naturaleza humana. Que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, vino y se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. Como lo dice Juan. ¿Verdad? Y yo creo que Él murió y resucitó al 3er día. Yo creo que Él llevó mis pecados a la cruz y que hoy yo tengo perdón de mis pecados. Y sobre todo también yo creo que Él resucitó porque Pablo dijo, si Él no hubiera resucitado, en vana es nuestra fe. Pero yo creo, ¿por qué? Porque Él dijo que cuando yo me voy y que ustedes harán cosas como los que yo hago y aún mayores, porque yo me voy a mi Padre. Amén. Y se cumple. Porque yo he visto, ¿verdad?, palabras proféticas entregadas a gente que han tenido secretos y Dios se los revela. Esto es lo que tú has estado pidiendo. He visto los dones del Espíritu Santo. Amén. He visto la gente ser sana. Yo mismo he recibido sanidad. Yo teniendo los pies planos desde nacimiento, ahora yo los tengo normal. ¿Y cómo fue? En un culto. Adorando al Señor. Sintiendo mis pies cómo me transformaban. Mis hermanos aquí también tienen sus testimonios del poder de Dios, cómo les sana. Mi hermano Giovanni, ¿verdad? Su úlcera cancerosa que él tenía. Gloria a Dios. ¿Verdad? En un ayuno lo sanó. Santo. Y por eso nosotros no podemos dejar de predicar, amados hermanos. Mano, Dani, toca un punto antes de terminar o seguimos la próxima semana. No, ahí toca, Sí. pues vamos, terminamos Sí, ya esta vamos a parte. terminar sí. ya. Sí, porque quiero tocar algo sobre el verso donde los intimidaron. Correcto. De que ya no siguieran predicando, ya que no siguieran enseñando. Un mes y medio atrás yo estaba viendo aquí que el presidente de Bolivia, ¿cómo es que se llama? Evo Morales intimidó al pueblo a que ya no evangelizaran, aunque ya no predicaran sobre Cristo. Mire, yo estoy de acuerdo que las leyes son puestas por Dios.
Pero siempre que vayan en contra de lo que Dios estableció, ahí hay un problema. Ahí tenemos que obedecer a Dios totalmente. Y la intimidad, no, dejar eso, mi hermano, y obedecer y seguir predicando. Pero esto lo va a hacer, hermano, sinceramente, aquellos que de verdad están llenos del Espíritu Santo, aquellos que no están dispuestos a doblar rodillas ante Baal antes que a Dios. No, mire, estos creyentes de estos hermanos en la fe de Bolivia, yo pude ver cómo salieron a protestar, de que cómo era imposible de que ya no siguieran predicando, de que ya no siguieran enseñando. Hermano, cuando yo vi las noticias por la televisión, eso me llenó de gozo, porque pude ver creyentes que estaban dispuestos a dar su vida por Cristo Jesús. Y por eso es que, mire, hermano, Pedro establece aquí en el capítulo 5, verso 9, dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Todas las leyes y los líderes de la política, Dios ha establecido, ha puesto hombres a las leyes. Pero siempre que vayan en contra de lo que ya ha establecido, ahí sí hay un problema. Ahí tenemos que obedecer a Dios antes que todas las cosas. Mano Giovanni, lo veo que quiere soltar una palabra. Sí, no, para concluir lo que estamos hablando, lo que usted está diciendo. Por eso fue que ya, y eso termina la enseñanza esta parte de aquí. El verso 29, ellos regresan a los suyos y dice: y ahora, Señor, mire la oración que ellos hacen. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ahora, la palabra denuedo, como dice, amplía un poco más, viene del griego que se llama paresía, ¿sí? Pero esta palabra, mi amado hermano, significa osadía. Para hablar, o sea, tener astucia, expresión sin reserva. Usted puede expresar sin tener reservas. Libertad de palabra. Dice, hablar con franqueza. Tiene un valor y entusiasmo. ¿Sí? No es algo opuesto a la cobardía. O sea, no le da cobardía, tampoco se deja intimidar o tiene timidez o temor. Pero me llama la atención que la Biblia Strong está diciendo, el diccionario Strong, él está hablando que esta palabra, cuando hablamos de parecía, es constituida solamente a hombres humildes que están llenos del Espíritu Santo o a la plenitud del Espíritu. ¿Sabe? No todo el ser humano natural puede tener el denuedo para hablar. Lo que usted estaba puntualizando, por eso quiero acotar lo que usted está diciendo, que solamente hombres llenos del Espíritu Santo pueden hablar la palabra con denuedo, o sea, sin timidez, sin temor. Aquí de nuevo, mi amado hermano, concluimos con esto, que estos hombres dice que oraron esa parte. El 30 dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús. Cuando estuvieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Mi hermano Dani. Amén, amados hermanos. Y vamos a, creo que profundizarnos más en esa parte la próxima semana, porque hay una oración tremenda que estos discípulos, seguidores de Jesús, hacen en respuesta a lo que les había pasado. Pero vamos a hacer una oración última ahorita para terminar, para concluir y despedirnos. Y recuerden, amados hermanos, cómo estos hombres, habiendo sido amenazados, vamos a ver la próxima semana que ellos no se rinden, sino que ellos se aferran de lo que ellos habían dicho. No vamos a parar de hablar lo que hemos oído, lo que hemos visto, ¿verdad? Porque es mejor obedecer a Dios que al hombre. Vamos a hacer una oración. Padre bueno, y tú que estás en gloria, Señor. Venimos ante tu presencia dándote la gloria, la honra, Señor, nuestra alabanza por lo que tú, Señor, hoy has hablado a través de nuestros labios, Señor amado. Te damos gloria, Señor amado, porque sabemos que esta palabra, Señor, llegó y ministró a alguien que está escuchando allá a través de las ondas radiales, mi Dios amado. Padre, te pido ahora mismo, Señor, por aquellos hermanos que quizás quieren predicar y han sido intimidados, Señor. Te pido que tú les llenes con el Espíritu Santo, con la autoridad, con el poder de poder ir y salir y hacer discípulos, cumplir la gran misión, Señor, con denuedo, Señor, con autoridad del Espíritu Santo, con poder. Mi Dios amado, te pido también que tú confirmes tu evangelio con las señales, con los prodigios, con poder del Espíritu Santo. Te pido, Señor amado, por todos aquellos que hoy están escuchando, que si hay alguno, Señor, que no te conoce, que hoy pueda entregarle su vida, mi Dios amado.
Que si hay alguien que no te conoce, Señor, que tu Espíritu Santo, yo sé que está haciendo la obra en este momento y está convenciendo de pecado, justicia y de juicio. Que Él pueda confesar a Jesucristo como su Señor y entregar su vida. Y que mi Señor Jesús le bautice en el Espíritu Santo para poder predicar. Aleluya, el nombre de Jesús. Ahora te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos que están escuchando. Te pido, Señor, que tú le des la fuerza para seguir adelante, para seguir predicando, para seguir negándose, Señor, al mundo y dando toda la vida a tu propósito, Señor amado, a tu llamado que les has dado, Señor, que es predicar el Evangelio. Mi Dios, te damos la honra y la gloria y celebramos como todos los días que tú has resucitado y sabemos y predicamos que Cristo resucitó y ahora está a la diestra del Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Te adoramos. Amén y amén. Dios les bendiga a mis hermanos. Nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga, Dios le guarde y recuerde siempre Que Cristo le ama, mi amado. aleluya. Nos vemos la próxima semana.